Bueno, y estamos en vivo una vez más aquí por el canal. Le agradecemos a todos los que nos han estado escribiendo, los que nos han estado apoyando a través de los views que le están dando a los diferentes contenidos que estamos produciendo. Les recordamos que si a usted le gusta, dele like, suscríbase y disfrute del contenido que estamos preparando para ustedes semana tras semana. Hoy vamos nuevamente a seguir demitificando la figura de quien es George Soros. Y digo, vamos a quitar, eliminar, a descubrir lo que es el mito de George Soros, porque a través del tiempo se habla de esta figura que ha buscado influenciar de alguna manera a través con su dinero, con sus organizaciones, unas que están revestidas supuestamente de causas nobles, y entonces intentan entrar dentro de los procesos sociopolíticos de los países e intentan avanzar una agenda globalista, una agenda que muy personal de esta persona, en este caso de George Soros, que es un billonario húngaro, de origen húngaro, pero que a través del tiempo pues, ha estado inmerso en todos estos procesos políticos. Y para eso he invitado nuevamente al amigo, al abogado en Derecho Internacional, con experiencia en la causa de la defensa de los derechos humanos, particularmente la defensa de la vida, no tan solo en los Estados Unidos, sino a través del mundo, de los diferentes organismos multilaterales, además de que tiene una vasta experiencia con todo lo que tiene que ver con la sociedad civil y el trabajo de lo que le llaman el grassroots a nivel, ¿verdad?, comunitario, de las campañas, etcétera. Está con nosotros Gualberto García Jones, a quien le doy la bienvenida. Muy bien, muchas gracias, Carlos. Un placer estar contigo. Oye, Guave, gracias a mil por estar nuevamente con nosotros. El último capítulo en el cual nosotros aquí discutimos sobre la figura de George Soros ha sido bien bueno. La acogida, mucha gente ha estado viendo el tema y para nosotros es importante darle continuidad y darle contexto a toda esa discusión de quién es George Soros. Y en el capítulo anterior hablábamos sobre cómo opera una persona, ¿verdad?, que tiene tanto poder adquisitivo, cómo opera para adelantar lo que para él son unos principios que él los ha acuñado, los ha asumido como principios personales de sus metas, con su dinero impactar de alguna manera las sociedades para crear un mundo mucho más global, un mundo globalista, ¿verdad? Y cómo es que entonces así él promueve unos valores que revestidos en muchas instancias bajo causas supuestamente nobles o sociales, siempre detrás de ello va buscando quizás acribillar o eliminar lo que son lo que es tradición, lo que es parte autóctona de la identidad de los pueblos y cómo lo busca suplantar con una identidad que es lo que él entiende que debería ser. Obviamente una agenda de izquierda, una agenda totalmente yo digo, anti-individuo. Básicamente lleva a que uno piense como piensa la ola o piense lo que piensa él. Y en ese sentido, ¿verdad? Vamos hoy a hablar particularmente de eso. Guave, la vez pasada hablábamos sobre las multilaterales, lo que es la organización de la ONU, lo que es la Organización de Estados Americanos, lo que es, por ejemplo, la Organización Mundial de la Salud, lo que es la Organización Panamericana de la Salud, lo que es incluso hasta el Fondo Monetario Internacional. Eh, pero hablábamos de cómo era que, o a través de sus fundaciones, él buscaba, daba dinero a otras organizaciones que tenían otras causas, pero que impulsaban esta agenda de izquierda, la agenda antifamilia, la agenda pro LGBTQ, YZX, y a la misma vez cómo buscaba eliminar en muchas instancias, y particularmente en Latinoamérica, toda aquella inherencia, toda aquella identidad de pueblo que tuviese que ver, ¿verdad?, con la divinidad, con Dios, etcétera, y cómo va buscando, socavando los cimientos de lo que son yo digo, las constituciones o lo que ha constituido a nuestros pueblos a través del tiempo. Y para comenzar, yo creo que lo primero es, ha habido líderes políticos que han mencionado a Soros. Ha habido líderes políticos que la han emprendido públicamente contra Soros. ¿Tú puedes mencionar algunos de ellos? Sí, claro.
Bueno, creo que en Latinoamérica el más conocido ahora mismo es Nayib Bukele, Ujú. el presidente recientemente reelecto con récord de apoyo en El Salvador. Pero también en Europa, pues alguien como Viktor Orbán, el presidente de Hungría, que es el país originario de este hombre, de George Soros, pero en realidad lo que tienen en común los dos, pues es que son personas, digamos, de mucha personalidad, son personas que quieren imponer una política conservadora más tradicional de los valores de cada país. Los dos son diferentes porque Hungría es muy diferente a El Salvador, pero ellos, digamos que lo que los diferencia de Soros es que creen realmente en el poder del país de autogobernarse. O sea, ellos rechazan la idea de un gobierno global, de las Naciones Unidas. No, o sea, tanto Hungría como El Salvador, los dos tienen sus problemas, ¿no? En Hungría el problema principal ha sido la migración masiva que ha visto Europa de países del Medio Oriente después de la desestabilización de Siria especialmente. Pero en El Salvador era el crimen organizado, o sea que son dos problemas bastante diferentes, pero ambos quisieron tomar unas decisiones que fueron rechazadas por digamos, la comunidad globalista de George Soros y de las ONGs. Y lo que vemos es que los dos han hecho un trabajo fenomenal. El Salvador ahora tiene la tasa de homicidio más baja de Latinoamérica, después de haber sido un sitio casi invivible, donde tenía la tasa más alta. Y en Hungría, pues tienen una economía bastante estable, tienen también una economía fuerte, tienen un pueblo feliz que comparte unos valores y bueno, la verdad es que yo creo que se puede ver un poco, como dice el Evangelio, ¿no? El árbol se le conoce por la fruta. Y una de las ciudades en Estados Unidos donde George Soros ha invertido más dinero que ninguna otra es la ciudad de Baltimore. Y Baltimore, yo creo, en mi experiencia personal, es una de las ciudades más peligrosas, menos sanas de todo el país. Y yo creo que refleja mucho la política de George Soros. Mira, estás hablando del tema de Hungría y yo creo que qué mejor lugar para nosotros comenzar toda esta discusión de incluso de demostrarle a la gente donde en instancias particulares líderes políticos se han ido de tú a tú de frente con George Soros, que es el lugar de origen de donde es él, que es ese mismo, que es el país de Hungría. Y hemos encontrado este video, vamos a verlo para que un poco, es un video que habla, ¿verdad?, sobre estos enfrentamientos que ha tenido Orbán, el primer ministro de Hungría, con George Soros. It has just been voted. In fact, it's a set of amendments that target NGOs and also helpers who try to assist asylum seekers. The first part of the law, in fact, is a change in the asylum law. At the moment, at the border, very few people are actually admitted into Hungary, into these so-called transit zones, which are sort of open camps. And then they can, if they want, they can start to file a complaint to ask for asylum. Well, Hungary has just changed the asylum law, which means that these people's requests will be declared inadmissible because they come from Serbia and Hungary considers to be a safe country. So these refugees will not be able to have access to a fair procedure. And the second part of the law concerns NGOs, which will not be admitted to help these migrants, these refugees, because they will be helping illegal migrants in a way, and they could be sent to prison, up to 1 year imprisonment, in fact. Does the introduction of this legislation mean for the upcoming EU summit at the end of the month that's going to focus largely on migration? Well, it's a bit early to say, but I think the European Commission has just announced that it's not sure
that Viktor Orban, the Hungarian Prime Minister, will actually participate to the summit. Viktor Orban definitely is going against the European Union. 2 days ago, the Venice Commission, which is the sort of legal arm of the European Commission, asked Viktor Orban to suspend the vote. The Council of Europe asked him the same thing. And despite all these warnings and despite all these requests from European institutions, Viktor Orban decided to go ahead and have these laws approved. So I think the Hungarian Prime Minister is deliberately targeting the European Union as another enemy, and is deliberately going into conflict with the European Union. He has done so for the past 4 years. Bueno, ahí estábamos viendo una discusión, un análisis de una discusión que se estaba dando en el Parlamento húngaro, donde, mire cómo le llaman a la LO, le llaman, perdón, a la ley, le dicen, le llaman a la ley detener a Soros. La ley para detener a Soros. Y fíjense que tiene que ver con el tema migratorio. Si nos puede dar un poquito de contexto de cuál es el problema en Hungría con el tema migratorio. Y fíjense que tiene dos partes la ley. Una es para clasificar lo que es la migración ilegal, y entonces para castigar a las ONGs que estén ayudando a esa inmigración ilegal a asentarse en Hungría. Y ahí es donde posiblemente entra todo este tema de lo de Soros. Guave. Sí. Bueno, más que ayudar a los migrantes a asentarse en Hungría, yo creo que lo que intentan estas organizaciones es menoscabar las leyes que existen en Hungría sobre la migración, porque Hungría, como cualquier país, tiene el derecho de decidir a cuánta gente puede acoger. Hubieron unos flujos migratorios increíbles que vinieron desde el Medio Oriente, Siria, Irak, y lo que decidió Hungría es que ellos no podían, su sistema de salud, su sistema de colegio, no podían acoger a la cantidad de gente que estaba viniendo. Entonces, Orbán creo que muy acertadamente vio que había una red de ONGs que estaban trabajando dentro de Hungría directamente en contra de las leyes de migración de Hungría, que por cierto es algo que tenemos aquí en Estados Unidos también y que bueno, Soros utiliza en diferentes niveles, en diferentes países. Entonces, definitivamente, muchas de esas organizaciones estaban operando con presupuestos del Open Society Foundation y de la familia de George Soros. Entonces, al prevenir que se usaran esas ONGs, pues sí, de alguna manera era una ley anti-Soros, pero creo que después de varios años de que se dio este flujo, pues se le da la razón, porque Hungría no tiene los problemas que tienen ahora mismo Francia, que tiene Alemania, y que están devastando esos países en términos de criminalidad, en términos de educación, y bueno, yo creo que todos los ciudadanos de diferentes países sabemos y queremos tener esa autoridad de decir, bueno, sí, queremos dar la bienvenida a gente, queremos acoger a gente, ser generosos, pero pues todo tiene su límite, ¿no? Tú no le das la llave de tu casa a cualquiera. Entonces, sí, es una medidas que tomó Orbán que yo creo que fueron efectivas, y si él no hubiera tomado estas acciones contra esas ONGs, pues simplemente se hubieran saltado las leyes y hubieran hecho lo que querían, porque es como operan. Y después, obviamente, lo que vimos en ese clip que enseñaste es que estas organizaciones de Soros pues tienen eco en todos los organismos internacionales, en la prensa internacional, y obviamente, pues una vez que uno toma esa decisión, como tomó el primer ministro de Hungría, de defender su soberanía, pues le caen encima desde la Unión Europea, desde la ONU, desde la prensa internacional, y es algo pues realmente muy difícil, ¿no? para un político. Y bueno, gracias a Dios, tanto Orbán como Bukele han podido resistir esa presión, y al final los que se han visto beneficiados son los ciudadanos de sus países, que viven en un país mucho mejor por no haber
acatado esas recomendaciones de la sociedad civil financiada por George Soros. Importante darle contexto a esta discusión que les presentamos, pero entonces ahora vámonos para acá, vámonos más cerca, vámonos a Centroamérica y vamos a ver lo que Bukele dice de Soros en una conferencia que da recientemente, para que vean que también va de frente contra lo que él entiende es la intervención de George Soros y sus organizaciones dentro de El Salvador. Who elected Soros to dictate public policy and laws? Why does he feel entitled to impose his agenda? The global elites, they hate our success, and they fear yours. Institutions were created to serve the people, and not the other way around. Bueno, ahí vimos, esto fue obviamente previo a la elección, pero él tenía esa batalla frontal. Ya recientemente nosotros utilizamos aquí un clip de Bukele, donde estábamos hablando de otro tema, pero donde él habló en el CPAC, en la conferencia conservadora de Estados Unidos y en Washington, D.C., y donde allí, frente a, ¿verdad?, a todas las organizaciones conservadoras, él menciona de frente el tema de George Soros. Y un poco también, vamos a darle contexto, Gualberto, ¿cómo es que él ha tenido que combatir ese impacto de George Soros dentro de El Salvador? Bueno, de muchísimas maneras. O sea, yo creo que en el clip ese se ve perfectamente que hay un impulso mediático que es controlado por la agenda globalista, por George Soros directamente, con activistas que están pagados por él. Yo he trabajado en el tema de derechos humanos y te puedo decir que es muy difícil conseguir financiamiento para defender los derechos humanos de personas que no pueden defenderse. Entonces, el tener a alguien como George Soros que te financia, pues obviamente dicta cuál va a ser la tendencia a una visión de derechos humanos, ¿no? Entonces, para nada es una visión cristiana, para nada una visión alineada, digamos, con la cultura de Latinoamérica. Es algo que viene importado digamos, de Nueva York y de Londres, y entonces pues eso se ve reflejado en el ángulo, ¿no?, de la prensa, en siempre, digamos, el bias que traen. Pero lo interesante y lo irónico es que supuestamente el principal derecho que la fundación de George Soros intenta defender es el derecho a la democracia, ¿verdad? Pero aquí están atacando, digamos, al presidente que es más querido y más apoyado en toda Latinoamérica, que creo que se ganó el 85% del voto, y uno dice, bueno, ¿y por qué una fundación supuestamente que está para apoyar a la democracia se está gastando tanto dinero y está yendo tan abiertamente en contra de un líder tan popular? Y es obviamente porque su visión de la democracia solo funciona si, digamos, el líder político es de su ideología, de su tendencia ideológica. Si el líder político es más tradicionalista o conservador como Bukele, pues entonces da igual que la gente lo apoye, porque estas organizaciones van a hacer todo lo que pueden para irse en contra, ¿no? Después, otra forma en la que quizás el círculo globalista de George Soros influye es con decisiones financieras. Y creo que esto es importante mencionarlo porque podemos ver, digamos, la historia de cómo George Soros empezó y cómo él consiguió su fortuna, que fue, no sé si lo conocen, pero esto es totalmente abiertamente conocido, público, y es que él desestabiliza. Gualberto, algo bien importante, y perdona que te interrumpa, pero yo creo que vamos a esto es como si estuviésemos volviendo a la primaria y estamos aprendiendo cosas nuevas. Esto no, acuérdate que, como te dije ahorita, hay un mito, e incluso creo que la izquierda y algunos medios de prensa y estos grupos han tratado de mitificar a esta figura o estas historias y un mito un poco medio leyenda, ¿verdad? Medio como, o tratando de decir, no, mira, esas cosas se dicen, son leyendas urbanas, pero no son reales. Y aquí lo que estamos tratando es de correr el velo de la verdad.
No estamos utilizando ningún tipo de ni innuendo ni nada inventado. Estos son datos, de acciones particulares y puntuales que hace Sí, sí. tanto Soros como sus organizaciones. Aquí les mencionamos dos presidentes en este caso, ¿verdad? Que le han ido de frente, pero otros que también han llevado la batalla. Pero han llevado la batalla porque él en un momento dado decidió emprenderla. Él decidió emprenderla y ahora tú vas a hablar de dónde viene ese ímpetu que él tiene de llevar o esparcir el mensaje que él cree que es el correcto. Un mensaje, en el episodio anterior habíamos dicho que era marxista, que tenía una filosofía marxista. Si tú nos puedes hablar un poquito de dónde viene todo eso, su filosofía, etcétera. ¿Quién es George Soros? Tenemos ahí una foto ahorita de él para mientras tú estás hablando poder presentar quién es él y ver lo que es el Open Society Foundation, etcétera. Dale. Sí, sí. Bueno, George Soros es húngaro. Él, digamos que es un producto realmente de la Segunda Guerra Mundial, de la posguerra en Europa, donde él es judío. Entonces, obviamente, se identifica muchísimo con el rechazo de las dictaduras, como la nazi y la italiana fascista. Entonces, después de la Segunda Guerra Mundial, George Soros se fue a Inglaterra, estudió en el London School of Economics y estudió con un filósofo de economía muy famoso llamado Karl Popper. Y Karl Popper básicamente es difícil de decir, él no era un marxista, porque era más bien libertario, pero en cuestiones de fe y de tradición, él, digamos que estaba en completa oposición a tradiciones de fe, y bueno, él fue profesor de George Soros. Es una persona sumamente compleja. Él escribió un libro que se titulaba El Open Society y sus enemigos, y de ahí es donde sacó George Soros el nombre de su fundación. Es del libro de Karl Popper. O sea, hay un vínculo directo, fue su profesor en la universidad y reconocido. Pero donde se pone interesante la historia es que George Soros se dedicó a las finanzas, a las inversiones, específicamente a el mercado de divisas. Entonces, él hizo su gran fortuna cuando la Unión Europea adoptó un acuerdo donde básicamente todas sus monedas estaban unidas. No era el euro todavía, pero estaban unidas, y había una especie de control a nivel europeo de la moneda, y él vio la posibilidad de hacer una apuesta financiera en contra de la libra esterlina, que era la moneda y sigue siendo, de Inglaterra, del Reino Unido. Ujú. Y básicamente él, siendo ciudadano y residente del Reino Unido, él hizo una gran apuesta a la caída de la libra esterlina. Una apuesta tan grande que su propia apuesta fue lo que llevó a la caída. Ok. Una vez que cayó la libra esterlina, él hizo una serie de movimientos donde en cuestión de una noche ganó más de $1 billón. Un billón de Entonces, dólares. 1 billón, con Wow. B. Ok. Ese fue el principio del George Soros, que había sido muy importante, era un hombre rico, pero después de eso pues ya fue billonario y ya empezó a pensar en grande, ¿no? De no solamente cómo enriquecerse él, sino también cómo cambiar el mundo de acuerdo a su ideología, a su filosofía. Pero lo importante aquí yo creo que es ver que es un hombre que estaba dispuesto a desestabilizar por completo la economía del país que le había dado acogida después de la Segunda Guerra Mundial, para lucrarse y también para conseguir ese poder económico con el cual conseguir influenciar al resto del mundo. Mira, Entonces, es ahí donde yo creo que se empieza a ver realmente, digamos, el George Soros de hoy en día, y él después de eso se convierte en un magnate financiero a nivel internacional, tiene fondos de inversión que son de los que más dinero genera hasta el día de hoy,
Y mucho de ese dinero que él empieza a generar, que es casi como una bola de nieve, ¿no? Que va cogiendo más y más ímpetu, pues empieza a protegerlo usando sus fundaciones, que son el Open Society Foundation, como dijimos que Yo era creo que que tenemos un logo por ahí. Ahí está el ¿sí? logo. El Open Society Foundation, y que tiene una infinidad de diferentes versiones, o sea, son diferentes organizaciones dentro de organizaciones dentro de organizaciones. Tienen un equipo de abogados brutales que básicamente hace que, no sé si en Puerto Rico se juega el juego de las tacitas que esconde la pelotita. ¿Cómo es? Como el beer pong. ¿No? ¿Cuál es? No, 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 son unas tacitas, Ajá. hay como 3 tacitas y se pone una pelotita Ah, dentro. sí, seguro que sí. La mueven, en España se juega mucho. Ujú. Y básicamente eso es lo que hace George Soros con toda su red de organizaciones. Ok. Una organización le dona a la otra le dona a la otra, y se van girando, girando, y al final, pues obviamente los países no saben dónde se esconde el dinero o quién está influenciando el dinero. Cuánto dinero más o menos maneja el Open Society? En un momento se llamaba el Institute, ahora es Open Society Foundations, que ahora, ¿verdad? Ahora es de todas las fundaciones. Sí. Pero ¿como cuánto dinero más o menos estamos hablando? Bueno, pues hice un poquito de research. De acuerdo a los últimos reportes que tenemos del año 2021, el Open Society Foundation solamente en revenue, o sea, en ganancias. No estamos hablando del dinero que controlan, sino que lo que generaron en el 2021 fueron 988 millones. Ese es el Open Society Foundation. El Foundation for the Promotion of the Open Society, que es otra rama, generó 2.1 billones de dólares en un año, el 2021. Que generaron 2.1 billones. Sí, o sea, el nombre de estas organizaciones, digamos, para supuestos de impuestos, es una organización sin fin de lucro, ¿verdad? Pero está generando una casi 1 billón y la otra más de 2 billones. Wow. Y ese dinero es el que ellos después distribuyen para influenciar en El Mira, Salvador, para Guave, influenciar en Hungría. Ujú. como tú Y en sabes, Puerto Rico. sí, bueno, ahora voy con eso. Te voy a contar una anécdota. En el 2017, que yo estaba de director de la oficina de Puerto Rico en Washington, una oficina que se llama PRAFA, que es Puerto Rico Federal Affairs Administration. Para darle contexto y a la gente que nos ve que no es de Puerto Rico no es un estado de los Estados Unidos, es un territorio de los Estados Unidos. Pero para fines de, digamos, de relación intergubernamental entre gobierno con los Estados Unidos, en diferentes instancias es tratado como lo que es un territorio y en otras ocasiones como un estado. Y un estado, como le dije, a veces en fines por ejemplo, del presidente de los Estados Unidos que habla con los 50 estados que cada uno tiene un gobernador, pues con Puerto Rico pues tienen un gobernador, pues esa relación presidente-gobernador es como si fuese un presidente de un estado. No en todo Puerto Rico participa como un estado, pero para la representación de Puerto Rico en Washington y lo que significa esa relación con el gobierno federal y con el Congreso de los Estados Unidos, Puerto Rico no es tratado como un estado, Puerto Rico es tratado como un territorio, así que no tiene representación igual que los demás estados cuando se trata de los representantes que están en la Cámara de Representantes en el Congreso y de los 2 senadores que cada estado tiene en el Senado de los Estados Unidos. Por ende, tiene lo que se le llama un comisionado residente, que es un representante que es uno, que realmente representa a los 3.1, 3.2 millones de habitantes o ciudadanos americanos que hay en Puerto Rico, y él no tiene voto. Puede tener voz dependiendo de los accesos y las concesiones que le otorgue quien dirige la Cámara de Representantes en el momento particular, el momento histórico. La Cámara de Representantes se rige por sesiones de 2 años ¿verdad? Y lo que pasa en una sesión de 2 años no obliga a la otra, así que cada 2 años el que dirige, el que presida la Cámara de Representantes impone ciertas reglas de los caucus, de los comités, y le permite o no le permite participar a un comisionado residente de Puerto Rico, un representante de Puerto Rico en ese proceso,
pero no necesariamente, o sea, no tienen voto. A veces no tienen voto ni siquiera ni en el comité. ¿Qué pasa? Por eso existe una oficina, que es la oficina que representa al gobernador de Puerto Rico en Washington. Y esa oficina trabaja con la política pública de Puerto Rico en Washington, representa lo que hace, ¿verdad? Todo aquel esfuerzo, todo aquel trabajo que se hace desde Puerto Rico para asegurar la participación de Puerto Rico en programas que tienen que ver con el gobierno federal de los Estados Unidos, para que Puerto Rico pueda tener representación en diferentes iniciativas que se van llevando, tanto legislativas en el Congreso como directamente con la rama ejecutiva, con las diferentes agencias del gobierno de los Estados Unidos. Y en ese rol de representante del gobierno de Puerto Rico, yo estuve 2 años y 4 meses. Y en ese proceso, Puerto Rico estaba viviendo unos cambios históricos significativos, unos cambios históricos, eso mismo, cambiaron la historia de Puerto Rico para siempre. El primero fue un proceso de quiebra que comenzó justo cuando comenzaba la administración en la cual yo comencé a trabajar, y luego que pasó un huracán que ha sido hasta el día de hoy catalogado por todas las agencias de manejo de desastres como el desastre natural más grande de los últimos 100 años en los Estados Unidos. Y ese huracán, el huracán María, trajo toda la atención de todo el mundo sobre lo que ocurría en Puerto Rico. Porque como Puerto Rico ya venía de ese proceso de quiebra, no había dinero y hay una devastación total. La isla de Puerto Rico, un huracán categoría 5, que luego se reduce en categoría, pero no en magnitud, impacta la totalidad de la isla, no deja un solo pueblo de Puerto Rico sin tocarlo, pues creó digamos, una crisis y una emergencia, pero inmediata y fuera de control. Se cayeron las torres de comunicación, no había energía eléctrica, no había agua potable, las carreteras estaban, el 80 y tanto % estaban comprometidas con debris, con árboles que habían caído, carreteras que se habían caído, puentes que se cayeron por la lluvia. Bueno, fue un desastre total. Y dentro del proceso de atender la emergencia, Puerto Rico, por ser territorio, pues las agencias federales tienen injerencia sobre Puerto Rico. Entra lo que es conocido FEMA, que es la Agencia de Manejo de Emergencias a nivel federal, y entran, ¿verdad?, otras agencias a sí mismo. Pero entonces también llegan diferentes actores, ¿verdad?, que están buscando de alguna manera ayudar o de alguna manera insertarse en el proceso. Y en aquel momento entran al proceso de nuestra recuperación unos actores que tú vas a conocerlo y la gente los va a conocer cuando yo diga el nombre. Primero entró Open Society Foundation, seguido por Rockefeller Foundation y el Ford Foundation. 3 organizaciones que las menciono ahora del saque porque más adelante les voy a enseñar un reporte de cómo ellas, desde ese momento en adelante, se han insertado en lugares que ya Gualberto García ha mencionado. Pero en aquel momento la interacción que inmediatamente se comunicaron con la oficina que yo dirigía, estaban buscando acceso con el gobernador y que el gobierno le permitiese a ellos manejar todo lo que era las evaluaciones de desastres y a la misma vez que le permitiésemos a ellos trabajar en el proceso de la planificación de la atención a esos desastres y de los daños, para que en la recuperación ellos tuviesen injerencia sobre el proceso de los fondos que le iban a dar a Puerto Rico, al gobierno estatal, para recuperarse. Dicho más fácil, ellos querían manejar el insumo de fondos federales, fondos que iban a llegar a Puerto Rico para la recuperación de Puerto Rico. Evidentemente se hablaba de una destrucción total y se hablaba de una reconstrucción que iba a ir casi de 0 a 100, ¿verdad?, en todas las áreas de infraestructura de la isla. Y en ese sentido, pues ellos querían tener injerencia en todo ese proceso. En un momento dado particular, nosotros nos reunimos, yo participé de varias reuniones con ellos, casi siempre quien era el host, la persona que nos recibía y que reunía a todos los demás, era quien dirigía en aquel momento el Rockefeller Foundation, que era una persona que venía de la administración de Barack Obama, y él reunía a los demás y comenzó a buscar las maneras de cómo era que podía ¿verdad?, desarrollar una relación con nosotros, que nosotros tuviésemos confianza y que eventualmente le permitiésemos a ellos manejar este proceso.
Nosotros en todo el momento el gobernador le decía, mira, esto no es lo que va a pasar, esos no son los planes de nosotros le agradecemos cualquier tipo de ayuda, cualquier tipo de trabajo, pero no lo vamos a hacer. Un día yo recibo una llamada de un empresario puertorriqueño muy importante que me dice, mira, ya me contactaron de estas fundaciones, yo voy a ser parte de la junta, que vamos a estar trabajando con ustedes. Dime a qué persona política hace falta meter en el proceso. Y yo le digo, no, pero espérate, no, es que nosotros no estamos pidiendo que metan a nadie, no queremos politizar nada de este proceso. No, yo sé, pero para que se sientan más cómodos, yo le digo, mira, no, o sea, espérate. Yo creo que aquí no lo han entendido. Nosotros aceptamos la ayuda, ¿verdad? De cualquier manera que sea posible, pero no nos interesa para nada tener que entrar en ese tipo de dinámica y mucho menos que convertir esto en un asunto político. No lo están haciendo de acercamiento ustedes, no es nosotros. Así que, honestamente, ustedes hagan lo que ustedes tengan que hacer. Le doy fast forward a eso porque un día estoy en el Congreso, estábamos haciendo cabildeo en el Congreso con el tema de los fondos de recuperación, de cuántos fondos le iban a dar a Puerto Rico, y entonces recibo una llamada del representante de Ford Foundation. Y me llama y me dice, mira, Carlos, para que sepa, hoy sacamos el comunicado de prensa, hoy anunciamos del grupo que vamos a presentar, de que vamos a estar trabajando con ustedes, y hoy anunciamos que nosotros vamos a estar en el proceso de manejar los fondos federales. Y yo digo, ¿cómo? Pero espérate, eso no es lo que nosotros hemos estado hablando. Y lo hablo con el gobernador. Recuerdo que nos movimos de varias oficinas y esto fue un día bastante tenso porque estábamos hasta confundidos de por qué habíamos dado un brinco de un proceso de quizás de comunicación, de que nos habíamos reunido y de que habíamos tenido una serie de discusiones sobre cómo podíamos trabajar, etcétera. De momento nosotros vamos a manejar los fondos y ustedes nos van a decir que sí y lo vamos a anunciar al mundo. Y nosotros, hasta que ahí hicimos una llamada y dijimos, mira, no estamos de acuerdo con eso, ustedes saquen el comunicado si ustedes quieren, pero nosotros no vamos a trabajar con eso. Y eso, pues, obviamente levantó unas ronchas en ese momento y ellos continuaron con su esfuerzo sin necesariamente el aval del gobierno y ellos continuaron, ¿verdad?, con un paralelo, pero nosotros seguimos nuestro trabajo porque al final del día, en el tema del manejo de los fondos federales y de lo que iba a ser la reconstrucción, lo importante era, ¿verdad?, cuál era la visión de gobierno. Cuál era la visión de Puerto Rico, de parte de los puertorriqueños y hacia dónde iba a ir toda esa recuperación y cómo la podíamos justificar ante el gobierno federal, que al final del día era quien iba a autorizar o no, ¿verdad?, los fondos a Puerto Rico. De ahí para abajo hubo como un resquebrajo en la relación, ellos continuaron buscando otras alternativas y yo te voy a enseñar ya mismo dónde es que Open Society entró, pero no hay duda de lo que tú dices, que así como impacta en otros lugares, también en Puerto Rico lo ha estado haciendo. Sí, o sea, no me sorprende para nada, no lo sabía, la verdad, no sabía esa historia, pero es típico porque ellos utilizan las crisis, sea una crisis de un desastre natural como con el huracán, sea una crisis, ahora mismo están muy metidos en Haití, por ejemplo, y lo cual es irónico, ¿no? Porque uno ve que ellos lo que promueven es una visión de la justicia social y de unas reformas penales en las que ellos quieren disminuir la población que está encarcelada, que es uno de los motivos que odian a Bukele, porque él básicamente hizo lo opuesto, cogió a todos los que tenían antecedentes o crímenes y los encarceló, construyó la cárcel más grande de Latinoamérica, creo, pero Soros pues tiene esa visión, ¿no?, de que todos los criminales son víctimas de la justicia social, racial, etcétera. Y entonces en Haití, que vemos que lo que está pasando es que no... que básicamente se fugaron los presos y han creado un caos total en el país, están ahí ahora mismo metidos y están supuestamente, ¿no?, con digamos, la zanahoria de que le van a dar fondos a Haití, que están desesperados, lo que están haciendo es tomando control. Lo hicieron también en Ucrania y básicamente en cualquier sitio que tiene crisis están listos para ofrecer ayuda, pero siempre una ayuda que terminas que el gobierno local sea una marioneta. Mira, Gualberto, voy a enseñar aquí para que todo el mundo pueda verlo. Dos documentos, perdóname. Un documento que habla sobre, estos son los nueve ciertos, ¿verdad?, del Open Society Foundation en Puerto Rico,
donde habla específicamente, fíjate que la fecha en el primero, ¿dónde es que comienza el Puerto Rico Project? Empieza en el 2017 y habla de una supuesta inversión en Puerto Rico de 15 millones para avanzar lo que ellos le llaman una estrategia de 3 pasos o de 3 metas. Y entonces, viste que hablan rapidito ahí del tema de los fondos federales en el segundo punto. Y hablan viste que hablan sobre la relación con Ford Foundation y Rockefeller y cómo entonces crearon un Resiliency Commission, ¿verdad? Para supuestamente ayudar en lo que era la evaluación de los daños en Puerto Rico. Y entonces, y de ahí dice, and invest in the Puerto Rican Civil Society. Que aquí es donde está la clave. Aquí en lo de la supuesta inversión en la sociedad civil de Puerto Rico. Que es Sí. que no es otra cosa que utilizar esos fondos para entrar dentro de lo que son los grupos que ellos entienden que son afines a su filosofía y entonces los fondean, ¿verdad? Le dan dinero. Importante que aquí en Puerto Rico anteriormente ese tipo de funding eran muy pocas organizaciones las que tenían acceso, pero el hecho de que el huracán levantó el ojo sobre Puerto Rico o levantó el velo y puso el ojo sobre Puerto Rico, entonces es que estas organizaciones se hacen visibles al Open Society y el Open Society se hace visible a ellos. Y estas organizaciones, ¿verdad? Todas tienen de alguna manera un entronque izquierdoso, liberal y social. Y entonces, también a su vez, también hay organizaciones de prensa que el Open Society ha reconocido y le ha estado dando dinero, lo que ellos entienden que son prensa realmente, pero que también tienen una línea muy clara y una línea editorial, una motivación ideológica también muy clara y así se ve a través de todo su andar. ¿Verdad? Y yo creo que esto es importante traer esta coyuntura para que la gente vea que, de nuevo, que no es un mito, que es una realidad de cómo esto opera, de cómo esto se maneja. Se los digo desde el punto de vista de la experiencia, pues lo viví en un momento dado. Y lo interesante es que, como dice Gualberto, que comienza o entra por una crisis, y una crisis que evidentemente el pueblo de Puerto Rico estaba viviendo en ese momento, lo estábamos viviendo directamente todos los puertorriqueños que fueron víctimas de ese huracán, pero desde el punto de vista de gobierno, un gobierno que no tenía dinero o que tenía un proceso de quiebra que estaba ocurriendo en ese mismo momento, tenía poco acceso a capital, no tenía acceso a capital en los mercados, no tenía poder prestatario o capacidad de pedir prestado, no tenía necesariamente dinero en caja porque estaba todo maniatado por el proceso de la quiebra. Así que en el manejo de los fondos federales con las agencias federales, pues usted sabe que por lo general eso trabaja como si fuese un reembolso, era difícil porque no había dinero para poner a accionar sobre todo a las emergencias, entonces fue complejo y de ahí se trataron de aprovechar algunos actores, ellos siendo uno, que posteriormente ahí en ese mismo reporte ellos te hablan de cómo ellos entraron por otras áreas, fueron a municipios, etcétera, y todavía hoy en día que han creado ese proyecto de Puerto Rico, que es que se han establecido aquí, han identificado aliados en lo que son sus ideologías, obviamente son aliados de izquierda, usted no va a encontrar ningún aliado de derecha, nadie allí está del lado correcto de la historia, están para mí en el lado incorrecto de la historia, y a través de esos aliados continúan su trabajo y su inherencia en el proceso político y social de Puerto Rico, igual que como lo están haciendo, ¿verdad?, en otros lugares. Y entonces, importante, por ejemplo, tú mencionas Haití. Y Haití, tú sabes que siempre ha habido mucha controversia con el tema de la Fundación Clinton. Y se le ha relacionado a través del tiempo, incluso si vamos a un momento a las páginas de Open Secrets, yo no sé si la tenemos ahí, la página de Open Secrets, no la tenemos, pero yo prometo que lo voy a poner dentro de los recursos de que vamos cuando pongamos el video. En Open Secrets, si usted va al ciclo electoral donde Hillary Clinton estaba aspirando a la presidencia de los Estados Unidos, usted va a ver que el Open Society Foundation le dona unas cuantías considerables e incluso los individuos del Open Society Foundation, hablamos de George Soros y la familia inmediata o las personas que están más cercanas a todo lo que es la organización y la dirección del Open Society. Allí usted ve donativos directos y usted va a ver que en ese momento, o sea, era
todos los donativos eran al Partido Demócrata. Actualmente son todos igual. Yo creo que en aquel momento, y lo que yo vi en Open Secrets era que creo que, no sé si eran $10,000 que le habían donado a un comité en el Senado, para una aspiración en el Senado particular de un senador republicano. Todo lo demás, todo el otro caudal de dinero, que era mucho dinero, se lo habían dado o a organizaciones sin fines de lucro que hacen trabajo político como Planned Parenthood, y o si no, también directamente a los candidatos o a los super PACs de los candidatos. Ujú. Sí, sí, sí. Eh, No, o sea, no me sorprende para nada. Es su forma de comprar a la gente, ¿no? Son las 30 monedas de plata que le dan a la gente cuando están necesitada. Pero yo creo que, como tú mencionas ahí, es una forma incluso más, eh, no sé, la palabra en inglés es devious. Es ¿cómo sería en español devious? de fingir o de esconder o de tapar o Sí, como maquiavélica. O sea, maquiavélica, sí, pero yo digo de engañar y confundir. sí, sí, y utilizan las crisis no solamente para apoderarse de un país y después dictar la política pública, sino que también hacen, como tú dices bien, con otras fundaciones, le pasan dinero a la otra fundación supuestamente para ayudar en un país, cuando en realidad le están pasando dinero a la otra fundación para poder obtener un poder político, como en el caso de los Clinton o de los Biden o en el caso de Soros es siempre con gente de izquierda, ¿no? Pero la verdad es que es increíble. Ponga esa gráfica de nuevo, mientras Guave sigue, pero para que la gente vea. Sí, sí, Mira, esto es del 2016, para que vean. George Soros sí. dio $8 millones a Hillary Clinton en ese momento. Y si puedes ver, hay reportes públicos que tú puedes ver, porque parte de todo esto, de este entramado, es público y te dan una pequeña pista de lo que en realidad está pasando, ¿no? Pero tú puedes ver que desde el año, creo que es 2015, 2016, se incrementa muchísimo, se triplica, cuatriplica la cantidad de dinero que está donando George Soros, específicamente a organizaciones C4, que son organizaciones que tienen más incidencia política. Las C3 están más controladas, son más lo que uno piensa en una caridad, tienen que hacer cosas de educación, de medicina, etcétera. Pero las C4 sí se pueden meter en temas electorales. Ujú. Y desde el 2016 se empieza a triplicar, cuatriplicar el dinero que está pasando de las fundaciones de Soros a diferentes ONGs C4, liberales, digamos, demócratas. Ujú. ¿Y por qué? ¿Qué ocurre en el 2016? Pues obviamente que entra Trump. Y todo ese movimiento que hubo en el 2017 de Resistance, digamos, todo el tema de Rusia, que se lanzaron en contra de Trump, mucho de eso, Defund the police para quitarle Defund los the fondos. Police, Black Lives Matter, todo eso, yo no estoy diciendo que Planned George Soros. Parenthood. Sí, bueno, si ves en los reportes públicos de las elecciones que hubieron con enmiendas de pro aborto, el primer donante, el primero en todas, es George Soros y the Open Society Foundation. Y lo increíble es que no solamente lo dona con el Open Society Foundation, lo dona él personalmente, George Soros, individuo, pum, $1 millón, y después también el Open Society Foundation. O sea, es ya abierto. Sí, es abierto, es abierto. Ahí no hay devious actions. Ahí es todo sobre la mesa. Alberto, vamos a dejarlo aquí porque tenemos tenemos mucho que hablar. Mira, asignación, y lo vamos a discutir en las próximas veces que hablemos. Asignación, vamos a hablar de la época 2016-2020. Y vamos a hablar de la acción de la izquierda, de cómo se manifestó a través de movimientos sociales, cómo estaba fondeada, ¿verdad?, entre otras personas, por George Soros. Eso, uno. Tenemos que hablar de Planned Parenthood. Planned Parenthood es importante dentro de este rol de impactar socialmente con el tema, un tema que quién puede estar en contra, que son los derechos de la mujer. Nadie está en contra de los derechos de la mujer. Lo que pasa es que también en el mal uso del tema de los derechos de la mujer, que todo lo que hacen es defender y promover el aborto, particularmente haciendo un targeting, buscando comunidades desventajadas principalmente. En los estados es principalmente sobre la comunidad afroamericana,
de cómo ellos trabajan, impactan allí para promover el aborto. Eso es claro y las cosas que sucedieron o que han sucedido a través de las investigaciones que se han hecho y cómo Soros está detrás, ¿verdad?, también de promover esta agenda a través de esta y otras organizaciones. Esa es la segunda, tenemos que hablarla porque es bien importante para lo que está ocurriendo también en Puerto Rico con este tema. Y también quiero continuar hablando sobre quiénes son esas otras figuras importantes, quiénes son esos otros organismos importantes que junto con Soros promueven lo que yo le llamo la siniestra, que a través de ese, es como si fuera un pulpo con sus tentáculos, cómo se van moviendo y van impulsando una agenda de izquierda, una agenda desestabilizadora, con todo aquello que no sea lo que ellos puedan controlar o con todo aquello que sea lo que ellos no puedan dictar sobre cómo se debe actuar y cómo se debe hacer las cosas. Perfecto, me parece genial y sí, necesario, porque la verdad es que hay que entender cómo funcionan estas redes de gente que financia estos movimientos que parecen ser orgánicos, pero no lo son. Sí, no lo son. Pues, Guave, te agradezco un montón que hayas estado hoy con nosotros. Nosotros, como te dije, vamos a continuar con esto. Usted, si le gusta este Perfecto. contenido, dele like, suscríbase. Nosotros, en la medida que va pasando el tiempo, vamos a hacer esto cada vez más seguido y más seguido para que la verdad se destape y usted sepa realmente dónde está la diestra y dónde está la siniestra. Que tengan buen día.